El peligro oculto detrás de un consejo viral. Siempre he sido una madre preocupada por el bienestar de mi hijo. Me esfuerzo por hacer lo mejor para él en todo momento. Como muchos otros, suelo buscar consejos en las redes sociales sobre todo lo relacionado con la maternidad. En 2023, cuando mi bebé empezó a tener molestias por la dentición, vi un video viral que mostraba una solución natural para aliviar el dolor sin tener que usar productos comerciales. El video decía que congelar rodajas de frutas en bolsitas de gel caseras era una alternativa perfecta y mucho más segura para los pequeños. La idea me pareció excelente, sobre todo porque era algo que podía hacer en casa sin tener que salir a comprar nada. Seguí el tutorial al pie de la letra, sin imaginar lo que podría pasar. Preparé las bolsitas de gel con rodajas de mango, que eran una de las frutas recomendadas, y las metí al congelador como decía el video. Me sentía confiada, incluso orgullosa de haber encontrado algo tan casero para ayudar a mi bebé a lidiar con el dolor. Cuando le di la bolsita de gel, lo vi sonreír al instante, como si hubiera encontrado el alivio que tanto necesitaba. Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que algo no estaba bien. Al principio, no me di cuenta de que la bolsita de gel se estaba rompiendo en su boca, pero en un segundo todo cambió. Fue como si todo sucediera en cámara lenta. Vi cómo mi bebé comenzó a toser, primero suavemente, luego con más fuerza. Me puse completamente alerta y traté de darle palmaditas en la espalda para que escupiera lo que parecía estar atorado en su garganta, pero no salía nada. El pánico comenzó a subir en mi pecho de forma inmediata. Recuerdo cómo mi corazón latía desbocado, como si quisiera salirse de mi cuerpo. Gritaba su nombre, mi mente estaba completamente nublada y mis manos no sabían qué hacer. Estaba paralizada, no sabía si debía darle más palmadas o intentar algún otro truco que había visto en videos, pero nada parecía funcionar. La tos se fue transformando en un sonido más espeso, como si el aire ya no pudiera entrar. Intenté abrirle la boca para ver si podía sacar algo, pero la gelatina de la bolsita estaba completamente deshecha, cubriendo sus encías y su lengua. El miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera que no puedo describir con palabras. Corrí al teléfono, llamé a emergencias, pero el tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una eternidad. Mi mente repetía una y otra vez que no podía ser real, que estaba haciendo todo mal, que había algo que se me escapaba. Cuando finalmente los paramédicos llegaron, fue como si un peso enorme se me cayera encima, pero ya era demasiado tarde. Lo peor de todo fue cuando vi la expresión en sus rostros al intentar reanimarlo. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos sabíamos que ya era demasiado tarde. La sensación de impotencia fue indescriptible. Aunque traté de convencerme a mí misma de que había hecho todo lo que pude, no dejaba de preguntarme si habría algo que pudiera haber hecho diferente. Mis manos seguían temblando, y aunque los paramédicos se llevaron a mi bebé al hospital, yo me quedé allí, en ese mismo lugar, sin saber qué hacer con todo el dolor y el miedo que se había apoderado de mi cuerpo. Mis piernas no me respondían, y solo sentí el vacío que deja la tragedia en tu vida. Lo peor de todo fue que, al llegar al hospital, los médicos me dijeron que este tipo de incidentes con las bolsitas de gel caseras no eran aislados. Me informaron que varios padres habían compartido ese mismo video viral y que habían comenzado a seguir la tendencia sin saber los riesgos reales que conllevaba. Me sentí completamente engañada, como si mi confianza en algo tan aparentemente inocente me hubiera llevado a una catástrofe. El video original, por supuesto, ya había sido borrado, pero los padres que lo vieron lo habían guardado y compartido como si fuera el último descubrimiento para aliviar la dentición de sus hijos. Miles de familias lo habían replicado, sin saber que detrás de esa solución había un peligro oculto. Pasaron días antes de que pudiera procesar lo que realmente había sucedido.
La culpa me atormentaba constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi bebé, su pequeña boca luchando por respirar. Me culpaba por no haber pensado más detenidamente, por no haber cuestionado una tendencia que había sido compartida como si fuera la respuesta a todos los problemas de los padres. En mi mente, las imágenes del video viral seguían pasando. La gente elogiando la simplicidad del método, sin mencionar los peligros que conllevaba. Pero lo peor era saber que mi hijo ya no estaría allí, que algo tan trivial como una pequeña bolsita de gel me lo había arrebatado. A medida que la noticia se esparcía, más padres se acercaban a mí, algunos buscando respuestas, otros buscando consuelo, pero todos compartiendo la misma angustia. La indignación creció entre los padres y las redes sociales, que antes habían promovido la tendencia, comenzaron a ser invadidas por comentarios pidiendo explicaciones. La mayoría de los videos que replicaban el truco fueron eliminados, pero ya era demasiado tarde. Se había esparcido como fuego. Sabía que no podía traer a mi bebé de vuelta, pero el dolor de saber que otras familias estaban pasando por lo mismo me rompía por dentro. La idea de que cientos, tal vez miles, de padres estaban haciendo lo mismo sin conocer el peligro, me perseguía a cada momento. Poco a poco, el dolor se fue convirtiendo en algo insoportable. Ya no podía entrar en las redes sociales sin sentir un nudo en la garganta. Cada publicación, cada comentario sobre el remedio infalible, me hacía revivir lo que había pasado. Decidí alejarme de todo eso, intentando encontrar algo de paz. Pero, ¿cómo podría? Cada vez que veía a una madre o padre siguiendo ese consejo, mi mente se llenaba de una rabia ciega. ¿Cómo era posible que algo tan simple y aparentemente inofensivo se convirtiera en una pesadilla para tantas familias? Me enteré, meses después, que el video original, que ya había sido borrado, había sido compartido por miles de personas, y aunque se intentó eliminar los videos, aún había muchos otros circulando. Las autoridades estaban investigando a los responsables de crear el tutorial, pero lo más triste fue saber que en ningún momento se alertó sobre los riesgos reales de usar esas bolsitas. Una simple búsqueda habría mostrado los peligros ocultos en la idea, pero nadie hizo esa comprobación. Yo fui una de las víctimas, y mientras otras familias seguían perdiendo a sus hijos, yo me sentía impotente, como si no hubiera justicia por lo que pasó. La sensación de que podría haberlo evitado, de que yo, sin saberlo, podría haber evitado todo eso, no me dejaba. La indignación crecía a medida que escuchaba más historias de padres que, al igual que yo, confiaron en algo que parecía seguro porque venía de una fuente popular. Las redes sociales, que originalmente habían sido un refugio de consejos y apoyo, ahora se sentían como una trampa mortal. Con cada noticia de otro incidente similar al mío, el dolor y la culpa volvían con más fuerza. La verdad era que ya no confiaba en nada de lo que veía online. Las voces que una vez compartían experiencias de crianza ahora me parecían vacías, como si todo estuviera lleno de promesas falsas. La presión por ser una madre perfecta, siguiendo los últimos trucos, los consejos de moda, me había costado más de lo que estaba dispuesta a pagar. Un día, después de semanas de angustia, recibí un mensaje privado de una madre que había perdido a su hijo de la misma manera. Decidí responder, aunque sabía que hablar sobre esto nunca me devolvería a mi bebé. Ella me contó que había visto el video justo antes de que su hijo sufriera el mismo destino. Me dio la sensación de que finalmente había encontrado a alguien que realmente me entendía. Nos conectamos por ese dolor compartido y comenzamos a luchar juntas para que otros padres no tuvieran que pasar por lo mismo. Estaba claro que la tragedia no solo me había cambiado a mí, sino que había dejado una marca profunda en todas las personas que se vieron afectadas por esa solución que tanto prometía. A medida que nos unimos, formamos una pequeña comunidad en línea,
un grupo de apoyo para padres que habían sido víctimas de este engaño. Decidimos hablar públicamente, denunciar lo que había sucedido y advertir a otros sobre los riesgos. La idea no era culpar a nadie, sino informar, para que ninguna otra madre tuviera que pasar por lo que yo había vivido. Al principio, los comentarios de apoyo fueron abrumadores, pero también vinieron muchas críticas. Había quienes decían que estábamos exagerando, que todo eso era un accidente aislado. Pero la verdad es que, aunque algunos no lo aceptaran, sabía que ese remedio no solo era irresponsable, sino también potencialmente mortal. Finalmente, se llegó a una especie de resolución. Aunque las autoridades no pudieron identificar a los creadores del video original, se impuso una campaña de concienciación a nivel nacional. El nombre del video, que alguna vez fue una fuente de esperanza para los padres, comenzó a estar relacionado con advertencias y no con soluciones. El video fue removido de todas las plataformas y aunque muchos ya lo habían descargado y lo seguían compartiendo, al menos sabíamos que habíamos logrado frenar su propagación masiva. A mí, personalmente, nunca me dejó de atormentar la imagen de mi bebé, ni el hecho de que mi vida nunca sería la misma. Pero al menos sentía que, de alguna manera, su partida había servido para evitar que otros padres vivieran lo mismo. A pesar de que el video ya no estaba circulando, la pesadilla seguía viva en mi mente. Las noches se convirtieron en un tormento, con la imagen de mi bebé luchando por respirar constantemente en mis pensamientos. Me sentía atrapada en una espiral de culpa, como si de alguna manera hubiera fallado en protegerlo de lo que parecía una simple solución. Con el tiempo logré encontrar algo de consuelo, aunque nunca olvidaré lo que pasó. Aprendí que por más que intentemos seguir las recomendaciones más populares o lo que está de moda, siempre debemos cuestionar lo que es seguro y lo que no lo es. Lo que para otros puede parecer inofensivo, para nosotros puede ser lo peor. Hoy, mientras comparto esto aquí, quiero que todos sepan que el peligro siempre está en las cosas que menos esperamos. No quiero que mi experiencia se convierta en solo un aviso más, sino en una lección que todos debemos aprender. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. A veces, las respuestas fáciles tienen consecuencias mucho más graves de lo que imaginamos. Mi bebé ya no está conmigo, pero su historia, nuestra historia, se ha convertido en una advertencia para muchos. Y si esto ayuda a que una sola vida sea salvada, entonces, en el fondo, siento que algo de bien salió de todo este dolor. El desafío mortal, la pesadilla silenciosa. Era 2019, estaba en la universidad. Esos días en los que aún tienes energía para ir a todas las fiestas, aunque no tienes ni idea de cómo vas a sobrevivir a la semana de exámenes después. Siempre fui de evitar cosas demasiado extremas, pero tengo que admitir que esa noche estaba más animado de lo habitual. Había hecho algunos amigos nuevos, y como no suelo rechazar invitaciones, acepté ir a una fiesta en la casa de gente que casi no conocía. El ambiente estaba bien, la música a todo volumen y todos bailando. Ese tipo de fiesta que sabes que vas a recordar, pero no por lo bueno que pasó. Lo nuevo de esa noche era un reto que la gente estaba comentando, algo que se había viralizado en las redes sociales. Todos allí parecían entusiasmados con eso. Incluso mi amigo Marcos, que generalmente es el más serio del grupo, estaba con una sonrisa nerviosa, como desafiando a los demás a intentarlo también. El reto en sí era algo raro pero sencillo: inhalar óxido nitroso, el famoso gas de la risa, que estaba siendo usado como un transporte para aquellos que querían una experiencia de euforia rápida. ¿El objetivo? Intentar ver cuánto tiempo podías aguantar la respiración después de inhalar el gas, como una especie de competencia entre los presentes. Yo me quedé observando desde lejos, incómodo con la idea, pero también algo curioso.
Nunca había probado nada de eso y no sabía qué esperar. Al principio todo parecía inofensivo. La gente se reía, se abrazaba y el ambiente estaba lleno de esa energía típica de las fiestas universitarias, donde todo parece posible. Pero cuando vi a Marcos, que siempre era el más cauteloso, ponerse en la fila para hacerlo, algo en mi estómago me dijo que algo no estaba bien. Todos lo animaban, le decían que aguantara un poco más, que viera quién podía durar más tiempo. Marcos, un tipo de unos 22 años, con cabello castaño claro y siempre tan tranquilo, estaba más nervioso de lo que había visto en toda mi vida. Se acercó a la pequeña botella, la inhaló y al principio todo parecía estar bien. Su rostro se iluminó con esa sonrisa tonta que todo el mundo pone después de inhalar, pero algo en su mirada cambió rápidamente, como si la risa se hubiera apagado en un segundo. Le vi dar un paso atrás, se tambaleó y luego cayó al suelo, de manera completamente inesperada. La música siguió sonando, pero todo a mi alrededor comenzó a volverse más lento. La gente no entendía. Al principio pensaban que estaba bromeando o que había tenido un mal viaje, como algunos dicen. Pero lo que vi después me heló por completo. Marcos estaba tirado en el suelo, sin moverse. Lo primero que pensé fue que se estaba haciendo el gracioso, pero al ver su cara pálida y sin vida, un escalofrío recorrió mi espalda. Nadie se atrevió a acercarse hasta que alguien gritó pidiendo ayuda, pero era demasiado tarde. Su respiración había cesado y su piel se veía cada vez más gris, como si algo estuviera apagándose dentro de él. La gente empezó a entrar en pánico, algunos tratando de hacer RCP, otros simplemente paralizados. Nadie sabía qué hacer. Fue un caos total. Recuerdo que todo pasó tan rápido, pero a la vez de forma tan extraña, como si el tiempo se hubiera estirado y comprimido al mismo tiempo. En ese momento ya no escuchaba la música, ni los gritos, ni las voces. Solo podía ver a Marcos allí, inmóvil, y una sensación de incomodidad profunda se apoderó de mí. Todos comenzaron a mirar a sus teléfonos buscando qué hacer, pero no había nada. Nadie sabía cómo explicar lo que había sucedido, y la ansiedad se empezó a apoderar de todos. Cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. El paramédico solo pudo mirar su cara, poner una mano sobre su pecho y luego se alejó. Dijo que había sufrido una parada cardíaca, que su cerebro había estado demasiado tiempo sin oxígeno y que no se podía hacer nada. Fue un golpe duro, algo que nadie esperaba en una simple fiesta universitaria, un maldito reto que nos estaba dejando a todos con la boca abierta como si no pudiéramos procesarlo. Después de lo que pasó esa noche, la gente empezó a hablar mucho de cómo ese reto había estado circulando en las redes sociales. Fue como si todos se sintieran responsables de alguna forma, pero a la vez nadie quería admitir que habían sido tan imprudentes. Lo curioso es que, aunque el reto fue eliminado de las plataformas sociales, como si nunca hubiera existido, empezaron a aparecer versiones similares bajo otros hashtags. Me acuerdo de ver a personas comentando cosas como desafío del gas, resistencia extrema. ¿Puedes aguantar el desafío? Como si nada hubiera pasado. Cada vez que veía algo de eso, una sensación rara me recorría, como si estuviera viendo algo peligroso que, sin embargo, seguía atrayendo a más gente. La sensación de haber sido testigo de algo tan surrealista nunca se me fue, y lo peor es que, aunque el tema se desvaneció en los medios, yo sabía que este tipo de cosas seguirían ocurriendo en el anonimato de esas fiestas que todos se empeñan en llamar divertidas. Lo que pasó esa noche cambió completamente la dinámica de nuestra universidad. Muchos de los que estábamos allí no sabíamos cómo continuar con nuestras vidas cotidianas, como si esa tragedia de alguna manera hubiera contaminado todo lo que hacíamos. Estábamos todos paralizados por la culpa y la confusión, buscando respuestas que, francamente, nunca llegaban.
Yo traté de evitar pensar en lo que sucedió, pero cada vez que me encontraba en alguna fiesta o reunión, sentía un mal presentimiento, como si algo estuviera siempre acechando desde las sombras. Los rumores empezaron a crecer y la sensación de peligro se hizo aún más palpable. Algunos decían que el gas del que todos hablaban podía tener efectos mucho más graves de lo que pensábamos. Otros se preguntaban si la irresponsabilidad de aquella noche no había sido una llamada de atención para todos. Yo solo quería olvidarlo, pero la verdad es que sentía que no podía, que algo en mí me empujaba a estar más alerta. Tiempo después, cuando ya habíamos dejado de mencionar el tema en las reuniones, una noche un viejo amigo me llamó. Estaba alterado, como si hubiera visto un fantasma. Me dijo que había visto un video de lo que parecía ser otra fiesta, con el mismo desafío del gas del risa, pero con un nuevo giro. En el video se veía a un grupo de chicos inhalando el gas, y al igual que antes, algunos intentaban aguantar la respiración por más tiempo. Lo inquietante fue que, en el fondo de la grabación, pude escuchar un susurro extraño, casi inaudible, como si alguien estuviera susurrando algo desde las sombras. El tipo del video parecía estar disfrutando demasiado del desafío, pero el ambiente, la manera en que sus ojos brillaban, era todo tan oscuro. A pesar de que lo intentamos, nunca pudimos rastrear el origen del video. Era como si algo estuviera tratando de seguir el mismo patrón, un ciclo sin fin que, a pesar de los esfuerzos de la gente por detenerlo, parecía seguir adelante. Lo más extraño de todo es que después de ese video empezaron a aparecer más y más casos similares. Historias sobre fiestas donde el mismo desafío se repetía, incluso después de lo que pasó con Marcos. Nadie sabía cómo detenerlo. Algunos grupos intentaron alertar a otros, pero parecía como si todos estuvieran en una especie de trance colectivo, cegados por la euforia momentánea. Yo, por mi parte, traté de evitar todo eso, pero algo dentro de mí sabía que esa tragedia no era algo que se pudiera olvidar fácilmente. No sé si por el miedo de lo que había presenciado o por el sentimiento de que ese tipo de cosas se repetían a pesar de los esfuerzos por pararlas. Me quedé con una sensación de que la gente no aprendería la lección. La última vez que vi algo relacionado con ese reto fue en una fiesta clandestina a la que me invitaron, donde los chicos seguían inhalando el gas sin medir las consecuencias. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. La culpa nunca se iría, y mucho menos lo haría la advertencia de que lo que pasó con Marcos no era un accidente. Era solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que no había sido detenido de verdad. No sé si alguna vez entenderé por qué esa moda volvió a surgir, ni por qué, a pesar de las tragedias, sigue teniendo tanta atracción. Lo único que puedo decir es que si alguien está leyendo esto, o si alguien llega a ver un video, o a estar cerca de algo así, piense 2 veces antes de seguir la corriente. Lo que comenzó como una broma terminó en algo mucho más grave, y las consecuencias, lamentablemente, son algo que nadie debería tener que vivir. Nunca sabremos cuántos más seguirán jugando con la misma idea. Pero yo me he alejado de todo eso. Y cada vez que alguien menciona el desafío del gas, algo en mí se congela. Porque sé lo que puede pasar cuando no se tiene respeto por lo que realmente está en juego.